El síndrome que estamos estudiando se denomina síndrome sirenomelia. Este síndrome es un síndrome congénito que se puede empezar a explicar a partir de un desarrollo embrionario normal. Esto empieza en la primera semana a partir de la formación de la fecundación, el blastocito y la implantación del mismo en el útero. En la segunda semana empieza el embrión a crearse dos cavidades. En la parte superior, cavidad amniótica y en la inferior, saco vitelino. En la tercera semana existe un proceso importante que se llama proceso de gastrulación, donde se empiezan a originar tres capas germinales que se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo en un futuro va a formar el sistema nervioso y la piel, el mesodermo los músculos y los huesos y por último el endodermo el sistema respiratorio y digestivo primitivo. En la cuarta semana lo que ocurre es la formación del tubo neural a partir de la notocorda, el plegamiento de las tres capas germinativas y el desarrollo externo del embrión a partir de las primeras formaciones de los miembros superiores y los miembros inferiores. En un embarazo normal, el desarrollo a partir de la fecundación, la cuarta semana hasta el noveno mes, no presenta anormalidades, pero en el caso de este síndrome es diferente. Como dijimos, entre la tercera y cuarta semana de embarazo es donde se lleva a cabo la gastrulación, es donde se termina de formar el embrión y de ahí en más solo le queda madurar. Entonces es entonces donde ocurre un evento que da origen a este síndrome. O sea, se desarrolla un embarazo normal hasta este punto. A partir de acá pasa algo y se da la malformación. Se sabe que el síndrome de sirenomelia es una malformación congénita y es incompatible con la vida generalmente. Lleva este nombre por la similitud que tiene el que lo padece con la sirena mitológica. Se da con una frecuencia de 1 en 100.000 nacidos vivos y si consideramos los muertos, este número aumenta hasta 1 en 5.000. También sabemos que se da más frecuente en el sexo masculino, con una frecuencia de 3/1, y en embarazos de doble monocigoto. La etiología de este síndrome permanece desconocida, o sea que no sabemos cuál es el causante, pero bueno, hay varias teorías. Una de ellas es un defecto en la blastogénesis, que dice que el causante actuaría al final de la tercera semana de vida embrionaria, afectando la línea media durante el proceso de gastrulación, y esto desencadenaría un mal desarrollo en el tejido mesodérmico, que es el que da el origen a los miembros inferiores. También se habla de la exposición a agentes teratógenos, como la exposición a grandes cantidades de vitamina A entre la tercera y cuarta semana de embarazo, o la exposición a la cocaína durante el proceso de gastrulación, durante el primer trimestre, y también la hiperglicemia en madres diabéticas. Bueno, continuando con las teorías, vamos a mencionar la teoría del déficit nutricional. Esta teoría se genera a partir de la tercera semana del desarrollo y lo que produce es una agenesia en el alantoides. Esto, digamos, va a ser la base del problema de los siguientes. Por ejemplo, la alteración de las arterias alantoideas y por ende las arterias umbilicales. Estos cambios vasculares lo que van a producir va a ser persistencia de la cloaca primitiva y secundariamente la fusión de los miembros inferiores, que es lo que caracteriza nuestro síndrome sirenomelia. Como podemos ver por aquí, la fusión de los miembros y por aquí los huesitos. Bien. Lo siguiente es el fracaso de la rotación interna, que generalmente se produce en los miembros inferiores, ocasionando problemas en la cloaca, como la teoría que mencionamos anteriormente,
y produce la fusión de los bordes postaxiales de los miembros. Y por último, la teoría de las adherencias o pliegues estrechos en el apnios, que lo que produce es que comprime la parte caudal del embrión y secundariamente impide la rotación de los miembros. A la sirenomelia se la clasificó en 6 niveles distintos de gravedad, que va desde su forma más grave a su forma menos grave. En su forma más grave podemos encontrar a la sirenectomelia, en donde el miembro inferior tiene forma de muñón, no se distinguen ni muslos ni piernas, a la extropodia, que en la extropodia hay una fusión de su parte proximal, una ausencia de su parte distal y termina en un muñón. También tenemos a la sirena monopodia, que en la sirena monopodia hay una fusión de sus ejes axiales, una ausencia de los rayos peroneos y termina en un solo pie. Luego encontramos a la sirena simpodia, que en la sirena simpodia se ve como si el miembro inferior estuviera aparentemente completo, envuelto en una misma membrana cutánea con 2 pies que a la vez se encuentran fusionados. Dentro de las formas menos graves vamos a encontrar a la sirena dipodia, que en la sirena dipodia lo único que se encuentra fusionados son sus partes blandas y los pies se encuentran separados. Y por último tenemos a la sirena lamboidea, que en la sirena lamboidea la única parte del miembro inferior que se encuentra fusionado es el muslo. Lo que es piernas y pies se encuentran separados. Para finalizar, hablaré de un caso de los más graves de sirenomelia, en el que contaba con padres sanos. Anteriormente ellos habían tenido 2 hijas sin ninguna dificultad. Durante el periodo periconcepcional ella dio a entender de que consumía alcohol esporádicamente. Luego de un tiempo, en los primeros 3 meses, ella cursó un cuadro febril con adenomegalias, en la que se le medicó con antiinflamatorios. También se expuso a rayos X, se le dio ácido fólico vía oral y también recibió 2 dosis de bectametasona para la maduración pulmonar. Durante los últimos 3 meses, ella se realizó una ecografía porque anteriormente se había observado posición fetal anormal, y oligoamios. Luego de ver el resultado de la ecografía se pudo ver de que había falta de movimiento, de que había hiperextensión cervical, gestación única, posición podálica. También se pudo observar de que no tenía sacro, estaba la ausencia de cámara gástrica, no tenía vejiga, su columna vertebral era discontinua y con lo único que contaba era con un solo fémur. A las 32 semanas se le decide hacerle cesárea a la madre y es donde nace un neonato con sirenomelia. Nace un neonato de 32 semanas, se puede observar la facies fetal chata, hiperextensión cervical. Tiene daño del tubo neural a nivel lumbar. Presenta muñón con fémur único, el derecho. Presenta también en la zona caudal como un tumor de contenido seroso. Y se le hace el estudio de cromosomas, da bien, era una falla de cromosomas. Y la presencia, la deformidad de la zona craneal que él tiene se debe a que es uno de los casos más severos. Por ende presenta agenesia de meato, de agenesia de renal bilateral, agenesia de vejiga, de ano. Presenta ausencia de cámara gástrica, colon sigmoideo fibroso. Y presenta, le encuentran una gónada interna que corresponde a un testículo, o sea que era un varón, que se da más en varones. Y también, se puede confirmar que la presencia de la arteria umbilical única. Y este es uno de los casos más severos, incompatible con la vida, debido a que tiene agenesia de órganos esenciales para la vida. Y de los casos menos severos,
pueden vivir un tiempo, ya que presentan algunos de estos órganos. Por ejemplo, algunos tienen meato, entonces ya pueden orinar y pueden tener por lo menos un funcionamiento del organismo más o menos correcto, ¿no? Igual generalmente es incompatible con la vida. Bueno, muchas gracias.